conocemos a alguien que de primeras nos gusta, nos encanta. ¿Esto a qué se debe? Si yo estuviera ahora mismo ovulando, mis feromonas exudarían unos químicos que harían que a vosotros dos os subiera la testosterona y que al resto de mujeres les aumentara la posesividad y los celos. Izanami Martínez, antropóloga, conferenciante y divulgadora, experta en comportamiento humano y neurociencia. Reconocida por sus reflexiones disruptivas sobre la mente y las dinámicas sociales, ha logrado captar la atención de más de 1 millón de personas. Entre madres y hijos parece que hay un vínculo que es irrompible. ¿A qué se debe esto biológicamente? Los niños siempre prefieren el abrazo de mamá y siempre prefieren jugar con papá. ¿Es verdad que la personalidad de un niño queda muy marcado por estos primeros años de vida? Un bebé no llora para manipular, llora porque está creyendo que su vida corre peligro. Y todo este tipo de cosas generan traumas a largo plazo muy grandes a nivel cerebral. Dicen que los hombres son más infieles que las mujeres. Y los hombres lo justificamos como que es biológico. Eso no es cultural, es pura biología, es respuestas hormonales. Entonces, ¿la monogamia puramente de forma biológica tiene sentido o es algo aprendido? Vaya preguntón. Vamos por capas. Mi madre no me deja decir esto, pero la verdad y desde el corazón que este ha sido uno de mis podcasts preferidos hasta la fecha, y no hablo solo por mí, creo que también ha sido el de Adri. Los puntos de vista de Izanami, la verdad es que no son los más populares, pero su forma de comunicar y los argumentos que utiliza tienen una fuerza que no te van a dejar indiferente. Hoy traemos a la antropóloga Izanami y con ella hemos querido tratar los temas más cuestionados sobre el ser humano. Por ejemplo, las diferencias biológicas y conductuales entre las mujeres y los hombres. ¿Los miedos que tenemos todos son adquiridos o son biológicos? ¿Los hombres son más infieles por naturaleza que las mujeres? Todos estos temas y muchos más en el podcast de hoy. A partir de ahora empieza el podcast. A partir de ahora empieza el podcast. Todo lo que ha pasado antes lo podéis ver en betterfoods.com si compráis más de 100 euros en granolas. Sí, y vale la pena, de verdad. Vale la pena porque... Os llega un vídeo especial de lo que había antes del podcast. De las barbaridades que ha dicho Alex. Del previo. Podríamos hacer eso. Oye, pues nada, primero de todo, Izanami, vamos a decirlo bien, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias. Tengo muchas ganas. Lo primero que te queríamos preguntar, incluso para nosotros, porque tenemos muchas ganas de conocerte, es que describas un poco tu trayectoria, tu trayectoria, quién eres y por qué deberíamos escuchar esta conversación. Mi trayectoria es la de una persona que se deja el cuerpo y el alma para cumplir con las expectativas sociales. Todo esto que te dicen que tienes que conseguir para tener derecho a ser feliz, pues tener éxito profesional, reconocimiento, dinero, poder, todo este tipo de cosas. Y una persona que pone todo lo que es para tener el cuerpo perfecto, la casa perfecta, el bolso perfecto, el coche perfecto y el trabajo perfecto. Y que cuando llega ahí y además se queda embarazada y tiene un bebé precioso, se da cuenta de que no solo no ha conseguido ser feliz cumpliendo todos los checks, sino que encima ha perdido la capacidad biológica de serlo. Porque tuve Bosco tenía 6 meses y me dio un ataque de ansiedad brutal, que yo en aquella época no sabía que era ansiedad, o sea, yo vivía con ello y tal, pero me pasé toda una noche vomitando, creyendo que me iba a morir, y me llevaron al hospital, a urgencias, y la doctora, además de medicación para las náuseas, me puso un ansiolítico. Y por primera vez desde que tenía memoria me sentí bien. Y ahí fue como, ostras, o sea, es que ya no soy capaz de sentir felicidad habiéndome matado por tener todo lo que se supone que tenía que tener para ser feliz. Esto fue hace 8 años y llevo esos 8 años buscando, aprendiendo. Yo soy empollona de nacimiento, tengo un cerebro que le flipa aprender, que se lo pregunta todo, que lo contrasta todo. Yo había estudiado antropología en la carrera, pero lo estudié
para no escuchar a mi madre, porque somos de la generación de hija, sácate una carrera, si no tienes una carrera no vas a ser nadie. Yo ya estaba emprendiendo, estaba montando un montón de proyectos. Entonces estudié antropología por gusto, porque yo no me iba a dedicar a eso, ¿no? Y hace 8 años rescato la antropología y empiezo a estudiar neurociencia, comportamiento humano, psicología, para intentar entender por qué, si yo había hecho todo lo que me habían dicho que tenía que hacer, estaba tan mal. Y como pues tengo ese don para la comunicación y se me da como muy fácil las cosas que aprendo, sintetizarlas y comunicarlas, pues es lo que un poco sin querer llevo haciendo los últimos 8 años. Entonces, ¿por qué debería la gente escuchar este podcast? Pues por si le interesa aprender o escuchar mi experiencia, y si se llevan algo que les sirva, pues misión cumplida. Mil gracias por esta súper presentación, Izanami, tan sincera. Y nos gustaría en este episodio desengranar el ser humano, ¿Vale? En su biología, en sus orígenes. Pero antes me gustaría, porque has comentado que estudiaste antropología, y me gustaría saber qué es la antropología, a qué se dedica. Pues la antropología está en medio de la psicología, la sociología y la biología. O sea, la antropología estudia el ser humano a nivel biológico y analiza cómo nos influye nuestro entorno, tanto a nivel social, nivel cultural, nivel biológico, y qué efectos tiene, qué detona en nuestro comportamiento. Ok. Es una fricada muy seria. Nosotros no creemos que es una fricada, de hecho somos muy filósofos aquí, nos encanta siempre analizar, ¿no? Porque yo creo que una de las grandes cosas de la naturaleza del ser humano es siempre preguntarse el porqué de todo y de dónde venimos, todo esto, ¿no? Y uno de los temas que se llevan hablando más en los últimos años es el tema de hombres y mujeres, ¿no? Y mucha gente habla de todo lo que está aprendido y creemos que se ha olvidado un poco biológicamente si realmente hay diferencias o no. Entonces vamos a aprovechar que te tenemos aquí hoy como antropóloga y resolver el máximo de nuestras dudas para saber cuántas de estas diferencias entre hombres y mujeres son realmente aprendidas o son realmente biológicas. Me flipa. Pues te dejo a ti que nos lo cuentes. Somos completamente diferentes a nivel biológico y a la vez somos totalmente complementarios. Y esas diferencias biológicas muchas veces decimos, no, bueno, pues es que esto de que las mujeres se dediquen más a los cuidados que a los hombres es una cuestión cultural, porque como se lleva haciendo así desde el Paleolítico, tal, no sé qué, pero es que nos olvidamos del impacto que tiene lo biológico en el comportamiento. Las mujeres somos mejores cuidando porque tenemos el sistema límbico, que es donde reside la empatía, más desarrollado. Somos más empáticas, tenemos más inteligencia emocional, tenemos más capacidad de sacrificar nuestras propias necesidades para ayudar a los demás. Y esto no implica que los hombres seáis más egoístas o más... Cada vez que nos ponemos a analizar los dos géneros y lo hacemos en contraposición, acusando al otro género de lo que no somos nosotros, estamos polarizando y nos estamos perdiendo la parte de la complementariedad, ¿no? Para mí, más allá de lo óseo, que un arqueólogo desentierra un esqueleto y automáticamente te sabe decir si es un esqueleto de hombre o de mujer, porque desde la estructura ósea somos diferentes, para mí lo que más impacta en nuestro comportamiento son nuestras diferencias hormonales. Vosotros, en un punto determinado de la preadolescencia, empezáis a producir testosterona y estáis produciendo testosterona de manera más o menos lineal hasta determinado punto de la edad, ya tercera edad, cuando sois muy mayores. Nuestros ciclos son semanales. O sea, nosotras empezamos a producir estrógenos, progesterona en unas ondas que van así, de pronto nos quedamos embarazadas, cambian todas las hormonas, damos a luz, pasamos por otra poda neuronal que es parecido a una adolescencia, que se llama matrescencia, que se recoloca todo en la cabeza para poder criar. Vivimos una menopausia virtual mientras que estamos dando el pecho, en el que no producimos ni estrógenos ni progesterona. Luego se vuelve a recuperar todo, luego tenemos la perimenopausia, luego tenemos la menopausia y
todo eso afecta no solo a nuestros niveles de energía, sino también a nuestras emociones, a nuestro estado emocional. Y hay una concepción cultural que es como que las emociones se gestionan, ¿sabes? ¿Estás triste? Ponte contento. ¿Estás enfadado? Relájate. ¿Estás lo que sea? Pero esas emociones son necesarias, son innatas y lo único que nosotros podemos gestionar es en qué sentimientos las convertimos. Pero la emoción está ahí y el sentimiento está ahí. Un estudio que se hizo muy recientemente, sabéis lo de que para dormir en teoría son 8 horas diarias, ¿no? Uh-huh. Claro, como la mayoría de los estudios científicos, está estudiado en hombres. Cuando hace 5 años se pusieron a estudiar en mujeres, se dieron cuenta que para nosotras 8 horas es demasiado poco. Uh-huh. Y que incluso cuando estamos menstruando, nuestro mínimo son 10 horas para descansar lo mismo que descansaría un hombre durante 8 horas. Y además he descubierto que nosotras somos muchísimo más sensibles al estrés, porque vosotros la energía la producís desde los testículos que están continuamente produciendo testosterona. Entonces vosotros estáis más estresados, tenéis más lío, lo que sea. Yo no sé vosotros, pero mi marido puede haber tenido el peor día del mundo, que hace así en la almohada y cae. Sí. Total. Nosotras, nuestra energía nace desde las glándulas de la quiripofisarias, que son súper sensibles al estrés. Entonces, vosotros os acabáis quemando también si se sostiene mucho la cronificación de los modos de hipervigilancia, pero tardáis mucho más en petar que nosotras. Wow, maravilloso. Uh-huh. Has hablado de un concepto que es el concepto de la mujer cuidadora. Uh-huh. Y me gustaría preguntarte, porque es un tema que yo siempre me he planteado, y es que entre madres y hijos parece que hay un vínculo que es irrompible y que incluso en el mundo animal, en un sitio lleno de crías, su madre sabrá identificar sin duda cuál es su cría. ¿A qué se debe esto biológicamente? Pues hay un proceso muy bonito que es el microquimerismo, por el cual cualquier bebé que hayas gestado en tu vientre, haya llegado a término o no, deja restos de su ADN en tu cerebro. O sea, es una conexión muy profunda. Y luego han estudiado también en niños y niñas, en sus interacciones con sus padres y su madre, que el niño, cuando necesita consuelo, cuando está triste y su madre le abraza y le consuela, segrega un pico de oxitocina, que es la hormona que genera ese apego emocional, pero con el padre segrega el mismo pico de oxitocina cuando juegan. Por eso los niños que tienen acceso a tener un padre y una madre siempre prefieren el abrazo de mamá y siempre prefieren jugar con papá. Eso no es cultural. No es un patrón cultural aprendido, o sea, es pura biología, es respuestas hormonales. Y al final, los bebés cuando nacen entre los 0 y los 6 años, su estado cerebral es muy parecido al estado hipnótico, porque el cerebro es muy consciente de que la supervivencia tiene un 50% de probabilidades. Claro, en estos entornos estadísticamente irrelevantes en los que es raro que muera un bebé, no tiene mucho sentido, pero en el resto del mundo y a lo largo de toda la historia, sobrevivir a los 5 años era una hazaña. ¿Qué necesita un bebé para sobrevivir? A su madre. Que esté su padre se agradece, pero cuando el bebé nace lo que espera es la voz de su madre, el olor de su madre, el latido, el ritmo de los latidos del corazón de su madre. Por eso prácticas como la gestación subrogada son una auténtica barbaridad. Y ya se ha estudiado que esos bebés que arrancan de la madre que les ha gestado, independientemente de la genética que tengan, tienen trauma de por vida. Porque el bebé está diseñado para sentirse seguro con mamá y para estar con mamá. De hecho, se habla de la exogestación. Tú tienes 9 meses al bebé dentro, pero el bebé durante los primeros 9 meses que está fuera, él no es consciente de que es una entidad diferente a su madre. Él sigue creyendo que él sigue siendo lo mismo que su madre. Por eso prácticas como dejarles en la cuna hasta que lloren y todo este tipo de cosas generan traumas a largo plazo muy grandes a nivel cerebral. ¿Es verdad que la personalidad de un niño
o el futuro de un hijo queda muy marcado por estos primeros años de vida? Totalmente. Y además, en ocasiones, con efectos irreversibles. Porque el cerebro no termina de formarse en los hombres hasta los 24, más o menos, y en las mujeres hasta los 21. ¿Tú cuántos tienes? Yo tengo 31, pero creo que aún no. El mío va con un poco más de retraso. Claro, porque date cuenta de que si tienes 31, realmente, espérate que mis matemáticas, llevas 7 años teniendo acceso a tu cerebro completamente desarrollado y a herramientas nuevas de autocontrol y de dominio propio que llevas gestionando solo 7 años, que es poco tiempo. Entonces, no maduramos del todo hasta que pasa mucho tiempo. Con 18 años nos creemos súper mayores y somos unos bebés. Entonces, cosas que se desarrollan son, por una parte, la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda, entre otras muchas cosas, a gestionar nuestros impulsos, esos impulsos de tengo hambre, me da igual, agarro la barrita aunque no sea mía y me la como, el primer impulso que se controla, me hago pis, o los impulsos también sexuales, ¿no? Uh-huh. Y la otra parte que se desarrolla, que es quizá la más importante, es el sistema límbico. Son esas neuronas espejo que me permiten ponerme en la posición de la persona que tengo delante, esa empatía cognitiva y esa empatía emocional de la que hablaba la psicóloga en el anterior podcast, que ahí ocurre una cosa muy interesante. Si yo desde pequeñito vivo en un entorno de miedo cronificado, en el que estoy recibiendo abusos verbales, físicos, sexuales, humillaciones, o estoy presenciando mucha violencia porque mis padres discuten o porque me dejan ver películas de miedo o porque vivo en un país con mucho conflicto de guerra, el sistema límbico no se termina de desarrollar bien. Y de ahí es de donde salen esos adultos con trastorno de la personalidad narcisista, esos adultos con rasgos psicopáticos que no son recuperables porque lo que no se desarrolla durante ese periodo de formación del cerebro, luego ya, por mucha neurogénesis que haya, se pueden crear patrones más saludables, pero tú no puedes volver empático a un narcisista. Esto que has comentado me genera muchísima curiosidad porque es algo que siempre oyes, ¿no? El hecho de en los primeros años las cosas que ocurren, como separarte de tu madre, por ejemplo, o dormir en la cuna, te crea traumas el resto de por vida. Ya has entrado un poco en estos traumas, ¿no? Como desarrollar rasgos narcisistas, etc. Pero me gustaría que nos explicaras porque yo siempre lo oigo y se me queda un poco distante. Sí, te afecta, pero porque me lo estás diciendo tú, ¿no? Yo realmente me gustaría que describieras un poquito más ciertas cosas que te pueden pasar en los primeros meses o primeros años que ni siquiera recordamos y cómo estas cosas y por qué nos afectan en el futuro. Vale. Un bebé no llora para manipular. Esto que dicen de no es que te está manipulando a través del llanto. Un bebé llora porque está creyendo que su vida corre peligro. El cerebro del bebé no entiende que esa habitación está al lado de la habitación de mamá, que tiene una camarita que le está mirando, que todo va a estar bien. Ese bebé lo que entiende es que está separado del cuerpo de su madre y que, por tanto, si viene cualquier depredador, le puede matar. Entonces, ese bebé está llorando literalmente por su vida. La gente que practica, que por cierto, el método Estivil tan famoso, el otro día leía, ¿sabéis cuál es el origen de este método de meter a los bebés en la cuna y que lloren hasta que se cansen? De una de las ideólogas del nazismo, que fue la que diseñó cómo tenía que ser la educación de los futuros alemanes y que empezó a poner de moda este tipo de crianza diciendo de no cojas al niño en brazos que lo mal acostumbras, no te dejes ablandar, no te dejes tal. Claro, para la madre es un sufrimiento desgarrador. O sea, una madre escucha llorar a su hijo. Yo he visto a madres en la sala de espera del pediatra con el niño llorando y las veías retorcidas del dolor y diciendo no, es que no le puedo coger porque se acostumbra. O sea, nos han lavado la ideología, han lavado lo biológico. Entonces, estos bebés que dejan de llorar, no dejan de llorar porque hayan aprendido a dormir solitos. Dejan de llorar porque han interiorizado que nadie les va a venir a salvar. Que cuando necesiten ayuda,
se las tienen que apañar por sí mismos porque su madre no va a estar ahí para ayudarles. Y entonces dejan de llorar porque si mamá no va a venir y sigo llorando, me encuentran mejor los depredadores. O sea, es desgarrador, es absolutamente desgarrador. Cosas que se relatan en el libro del doctor Estivil es que es totalmente normal que el niño se dé golpes con la cabeza en los barrotes de la cuna, porque es una manera de calmarse a sí mismo. O sea, es una auténtica salvajada. ¿Qué pasa con estos niños cuando crecen? Estos niños cuando crecen con una indefensión aprendida, crecen con una creencia interna de que no merecen amor, de que no merecen cuidado, de que nadie va a venir a ayudarles cuando lo necesiten. Y como escribía esta ideóloga del nazismo, esa falta de apego, esa falta de amor, de estar ahí al 100% para tu bebé cuando lo necesite, lo que crea son ciudadanos obedientes. Porque al final, ¿qué es la obediencia al sistema? Es una falta de valentía. A mí me dicen que tengo que hacer esto que me está pidiendo el sistema que haga, en el caso de los nazis, es algo que me retuerce el estómago porque no creo que sea moralmente adecuado, pero como he aprendido que estoy en un entorno en el que nadie me va a ayudar, tengo tanto miedo de llevar la contraria que respiro profundamente y hago lo que me mandan sin quejarme. Has hablado también de un tema súper interesante que es la diferencia de edad de maduración de un hombre y una mujer. Y yo lo he podido ver porque tengo una hermana pequeña y ella con 18 años era, y digo, probablemente mucho más madura que yo con 18 años. Sí. ¿A qué se debe esto? Pues yo creo que esto se debe a también nuestras etapas de maduración sexual. Porque al final, a ver, ahora la maduración sexual tanto de niños como de niñas está en récords históricos de tempranez. ¿Se dice tempranez? Bueno. Nos entendemos. Que nos está bajando la regla antes que nunca la historia y que vosotros estáis empezando a desarrollar antes que nunca la historia, pero eso está desarrollado por todos los fitoestrógenos y por todos los disruptores endocrinos que estamos tomando en la dieta, que están volviendo locos a nuestros sistemas endocrinos y que ahora de pronto te encuentras a niñas con 8 o 9 años que ya tienen la menstruación y ya serían fértiles, entre comillas, ¿no? Pero lo natural, cuando comíamos comida de verdad y no químicos digeribles, era que, bueno, pues que con 13, 14, 15 años estuvieras ya preparada para ser madre. ¿Qué pasa? Que las relaciones sexuales, una cosa es que tu cuerpo físicamente esté preparado para tener relaciones sexuales y otra cosa es que a nivel cognitivo y emocional tú estés preparado para procesar la vulnerabilidad que supone entregarle tu cuerpo a otra persona. Entonces, puede que por ahí vaya el que tenga que ver que las mujeres maduren antes, y aquí no estoy justificando de ninguna manera la pederastia, o sea, mínimo tendrían que ser 18 años, pero también es verdad que las mujeres desde esa labor cuidadora nos implicamos más en el cuidado y en la ayuda de la casa antes que los hombres. Antes estábamos hablando con Adri, y esto es un dato así un poco más anecdótico y más curioso, de cuando buscas algo en casa. Es tremendo tema. ¿Cómo, o sea, cuánto de esto es realmente biológico o es que los hombres somos un desastre en somos general. un poco cortitos? O... Yo creo que todo el mundo sabe a qué nos referimos, ¿no? Buscas en tu casa, bueno, yo tengo un hermano, somos todos chicos, menos mi madre. Buscamos algo en casa, no lo encontramos, mi hermano no lo encuentra, mi padre no lo encuentra, va mi madre y en un minuto lo encuentra. Y ahora vivo con mi novia y me pasa lo mismo. Oye, esto no está, no sé qué, me hace. Porque además la frase es, ¿dónde está? En su sitio. No, en su sitio no está. En su sitio. O sea, a que voy y lo encuentro y lo encuentras. Sí, pero tu madre te decía, y como vaya y lo encuentre yo... Total, total. Siempre lo encontraba. Sí, siempre lo encontraba al segundo. ¿Por qué? Pues mira, en mi caso, ese superpoder femenino a mí se me ha activado con la maternidad. O sea, a mí con la maternidad se me activó un set de superpoderes maternales que puede que tenga que ver con ese proceso de matrescencia que ocurre durante a todas las madres nos pasa que de pronto pierdes la memoria, dices, Dios mío, o sea, yo me dejaba los tickets de los parking
siempre en la máquina, se te olvidan las llaves. Y es porque el cerebro... ¿Habéis visto la película de Inside Out, la de boca abajo? No. Esta de las emociones. Bueno, pues como que te representan el cerebro y cuando la niña pasa por la adolescencia, de pronto entran obreros y empiezan a destruirlo todo y a tirarlo todo. Y es ese proceso de, vale, estamos teniendo un cambio vital, vamos a tirar las cosas que ya nos sirven para construir nuevas. Pues cuando una mujer acaba de dar a luz, pasa eso. Y entre las cosas nuevas que te entran hay determinados superpoderes. Uno es el de encontrarlo absolutamente todo. Yo, previo a mi maternidad, era el caos personificada, la persona más desordenada que te puedas imaginar. No sabía dónde estaba nada, tal, no sé qué. Sigo siendo desordenada, pero todo lo que tenga que ver con los niños, segundo cajón de la derecha, ta. Y luego el segundo superpoder, que es brutal. Yo puedo estar dormida, mis hijos, que ahora ya son más mayores, en la habitación de al lado, y de pronto me despierto, vas corriendo, agarras al niño, le pones boca abajo y vomita. O sea, el previo a la arcada del vómito te despierta y inconscientemente te levantas, sales corriendo, coges al niño, le das la vuelta para que no se atragante con su propio vómito. O sea, es... Y no me pasa solo a mí, o sea, está documentadísimo que lo hacemos las mujeres. De hecho, hicieron un estudio hace poco sobre la vasopresina. La vasopresina es una hormona que se produce en los mismos lugares que la oxitocina. La oxitocina hace que la relación con otras personas genere apego emocional y la vasopresina hace que nos volvamos defensivos ante esas personas. Entonces ponían a hombres y mujeres a dormir, lloraba el bebé, se despierta la mujer. Y es como, es que mi marido no se despierta, tal, no sé qué. No, tu marido no se despierta porque no lo oye. Porque el sonido del bebé no activa su vasopresina. Y luego lo hacían al revés y ponían bebé, mamá, papá y ponían un sonido amenazante fuera de la casa. La mamá seguía durmiendo y el papá se levantaba para defender y proteger a su familia. No es cultural. Es una cuestión totalmente biológica y te pueden decir, no, es que claro, si a lo largo de los años los hombres han estado defendiendo tal, no sé qué, han podido desarrollar por evolución, por epigenética, por tal, no se sostiene. O sea, científicamente no se sostiene. Ahora quizás voy a decir la cosa menos antropológica que se va a decir en este podcast. Dale. Pero a nivel de la visión, no sé con quién lo hablé hace mucho tiempo. Era alguien que en teoría entendía, a ver si entendía o no. Y es que decía que esto de la visión era de la época cuando vivíamos en cuevas, que el hombre tenía una visión mucho más cerrada a nivel de la presa, o sea, tú tienes que un punto fijo y estar muy pendiente de aquello, y la mujer tenía la visión como de la cueva, que era un rango de visión mucho más ancho, y que por eso en las neveras o en el cajón o en lo que sea, una mujer te sabe encontrar cualquier cosa súper rápido y un hombre puede estar 45 minutos buscando la mayonesa y no encontrarla. Así es. Y además tiene mucho sentido porque las mujeres reconocemos muchos más colores que vosotros. Y eso también tiene que ver porque al vosotros cazar, entre un bisonte marrón oscuro y marrón clarito no hay mucha diferencia. Pero como las mujeres hacían más las labores de recolección, los tonos de las flores, las tonalidades de las semillas, de las raíces, de todo eso, o sea, la apreciación del color era mucho más importante para recolectar, para cocinar, que para cazar. ¡Wow! Claro. Sí, son cosas maravillosas. Sí, Alex tiene su libretita que iba apuntando las cosas interesantes. Espectacular. Oye, ahora igual digo una auténtica barbaridad. Lo siento, espero que nadie se ofenda, lo voy a intentar hacer de la forma más respetuosa posible, pero a día de hoy hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. De hecho, a día de hoy, cuando salga este podcast, igual ya estamos cancelados. Ostras, sí. Y teniendo que vivir en otro país, estamos viviendo en la Antártida. Ahora en serio, fuera bromas. Por favor, que todo el mundo escuche con la mente abierta siempre. Y que no juzgue definitivamente, que todos podemos seguir aprendiendo. Así es. Hemos hablado mucho de, pues eso, de la evolución, diferencias entre hombres y mujeres. A día de hoy se sabe, pues llevamos unos cuantos años de una lucha que creemos que ha sido muy importante, ¿no? De buscar la igualdad en derechos entre hombres y mujeres. Algunas personas creen que en algunos aspectos incluso hemos llegado demasiado lejos, que se ha exigido lo que a día de hoy se llama como energía masculina a las mujeres a nivel social. Hay una parte importante de la población que lo cree, hay otra parte que defiende que las mujeres tienen que luchar por trabajar, por llegar lejos en su carrera profesional
etcétera, etcétera. A mí me gustaría saber cuánto de esto, y además veo a muchas mujeres que a veces incluso se ven forzadas a seguir esta carrera profesional, a darle mucha caña, a vivir este estrés que tú has dicho que en las mujeres es bastante más perjudicial que en los hombres. Y yo lo veo, he conectado muchísimo cuando me has dicho esto, porque conozco a una chica que ahora mismo está trabajando, exigiéndose mucho a nivel profesional y está sufriendo un estrés espectacular y que no lo llevan nada bien. No consigue dormir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuánto de todo esto es realmente aprendido y forzado por la sociedad? ¿Y cuánto realmente es genético o biológico? O sea, ¿cómo debería ser esta sociedad o los roles en general, siempre no son blancos y negros, a nivel antropológico? Y si se está forzando demasiado a nivel social e incluso político, te diría yo, ¿qué efectos puede llegar a tener en nosotros? Pues aquí va una unpopular opinion muy bestia. Yo soy feminista, súper feminista, pero yo soy feminista según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, que defiende la igualdad de derechos y de oportunidades. Para mí el feminismo es como en la inclusión de cualquier diversidad, incluir a la diversidad sin obligarla a borrar sus diferencias y a convertirse en lo que se está intentando incluir. O sea, el feminismo real, si quiere proteger a la mujer, tiene que poner en valor nuestras diferencias. Porque hemos agarrado la palabra igualdad y hemos presupuesto que es que lo que tenemos que hacer es ser iguales a los hombres. Lo cual es profundamente machista. Porque si un hombre es más centrado en objetivos, más ambicioso en el sentido de que, de hecho, esto lo estudió la Universidad de Harvard, a la hora de liderar, vosotros ponéis el foco a dónde vais, establecéis todos los pasos necesarios para llegar, y la mujer, su manera de liderar es asegurándose de que nadie se quede atrás. Que fijaos qué bonito cuando tienes en una organización a un hombre y a una mujer liderando y completando eso, ¿no? Pero claro, es como para ser válida, todas esas cosas tuyas innatas biológicamente, de criar, de cuidar, de vivir desde otra suavidad, otra cosa, no. Tú tienes derecho a ser como un hombre y entonces tú te pasas tu vida intentando ser lo más masculina posible. Pero eso es inherentemente machista porque me estás haciendo aspirar a ser lo que es un hombre porque presupones que lo que soy como mujer es menos válido. Claro, partiendo de ahí, estamos pervirtiendo nuestro diseño en el momento en el que a la mujer se le exige llevar un ritmo de vida que solo vosotros podéis aguantar sin romperos porque vosotros producís energía de manera continua durante todo el tiempo, porque no tenéis ciclos menstruales, porque vuestra amígdala procesa el miedo con más paz y sois más... Detectáis antes las amenazas, pero no sobrereaccionáis. Tenéis más sangre fría a la hora de gestionarlas, porque estáis diseñados para proteger, ¿sí? Y nosotras, cuando se nos fuerza a estar en esas posiciones, yo estuve 10 años de mi vida siendo CEO de startup, presidenta de Consejo de Administración, presidenta de la Asociación Española de Startups, negociando desde mi posición masculina, que soy capaz. Y cuando lo hacía muy bien. ¿Pero a coste de qué? A coste de desconectarme de mi esencia, que gracias a Dios mis hijos, claro, yo tenía hijos, mi primer bebé, yo estaba en ese momento hermoso biológico de oxitocina, de estar, o sea, tú lo ideal es que te pases los primeros 6 meses tumbada en un sofá con tu bebé aquí en el pecho y dejando que sea el hombre el que provea, el que proteja y el que cuide, que para eso es el diseño. Pero yo estaba ahí y en vez de estar disfrutando de ese momento de paz, de amor, en vez de estar trasladándole a mi hijo un entorno de paz, yo estaba histérica pensando en los mails que tenía que mandar. Teniendo videollamadas con la presidencia, con todo el consejo de la Asociación Española de Startups porque teníamos que negociar la ley, qué tal, que no sé qué con el niño. Yo estaba en un punto de agresividad, de defensa y de ambición que era biológicamente contrario a lo que yo tenía que estar haciendo en ese momento. Yo ahora que he llegado al punto de entender eso,
sea, no sabéis la paz de conectar con esa suavidad de dejarte liderar sin sentirte menos válida. Porque al final vosotros en vuestro equipo, no creo que penséis que las personas que trabajan en vuestro equipo sean menos válidas que vosotros. Al revés, la empresa es lo que es gracias a su trabajo. Y vosotros como líderes servís para crear el entorno y las oportunidades para que ellos puedan crecer. Entonces, el liderazgo no es necesariamente una posición superior. Tiene más responsabilidad, pero yo no soy inferior, en mi caso, en mi relación, por haber dicho, en mi casa manda mi marido. Él se come los marrones y yo me encargo de crear un hogar cálido para mis hijos, para él, para mí misma, sin estresarme, sin preocuparme. O sea, y aquí no voy a expresar una opinión, pero voy a mostrar 2 datos y que cada uno saque sus consecuencias, ¿vale? Cuando analizamos la gráfica del empeoramiento de la salud mental de las personas jóvenes y la contrastamos con el gráfico de la incorporación de la mujer al mundo laboral, se pone la piel de gallina. Porque no es lo mismo criarte en una casa en la que tu madre está en casa, cocinándote, cuidándote, tranquila, que lleva toda la mañana tranquilamente cuidando la casa y que llegas a casa y mamá está tranquila, tiene tiempo para ti, te escucha, te ayuda con la tarea, te acoge, te tal, que llegar a una casa en la que papá y mamá están trabajando, igual te cuida la abuela, que ole las abuelas, que no sé qué haríamos sin ellas, te cuida otra persona o estás en actividades extraescolares hasta el fin del mundo y todo eso, ¿sabes? No se crece igual. Y yo trabajo, o sea, estoy aquí, estoy trabajando, pero gracias a Dios he podido crearme un entorno laboral en el que a las 4 de la tarde dejo de trabajar y estoy toda la tarde con mis hijos en casa, les hago la merienda, les hago la cena, les acuesto y si a las 10 de la noche me queda trabajo, lo sigo haciendo. Pero yo soy una absoluta privilegiada, porque además tengo el privilegio de poder tener ayuda en casa que limpia, que recoge, que hace todo ese tipo de cosas y yo puedo estar esas horas con mis hijos a full, pero eso es un privilegio absoluto. Al final, para tener más impuestos, para recaudar más impuestos, y esto fue así, porque además el movimiento del feminismo está financiado por Rockefeller y compañía y por la CIA de Estados Unidos, porque fue con oye, necesitamos más impuestos, tenemos al 50% de la población en casa sin generar impuestos. Pues vamos a convencerles que estar en su casa cuidando de su familia, cuidando de sus hijos, es sometimiento y es humillación. Y no estoy diciendo que la mujer se tenga que quedar en casa. Yo soy la primera que trabajo y tengo 2 hijos pequeños y viajo, estoy en Barcelona, pero tenemos que poner en valor lo bonito y lo valioso que es para la sociedad el trabajo que hacemos como madres, que es imprescindible, porque sin bomberos más o menos funcionamos, sin policías, mejor que peor, funcionamos, sin políticos nos sería muchísimo mejor, pero sin madres se extingue la humanidad directamente y la salud mental de la sociedad del futuro depende directamente de la salud mental de las madres de hoy. Me encantaría seguirte preguntando sobre esto para poder entenderlo mejor, porque al final entiendo que estamos hablando, por suerte, desde el privilegio, pero hay muchas personas que no tienen la oportunidad, primero, de poder estar por sus hijos, porque entre que su hijo esté con ella o que su hijo coma, elegirán que su hijo coma. Por lo tanto, ¿cuál sería la alternativa más para el grosso de la población? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué propones para aquellas personas que obviamente quieran criar a su hijo, pero no quieran depender, quieran tener también su propia ambición y puedan seguir pues siendo madres, pero también tener como un propósito más allá de solo ser madre? Pues no sé qué decirte, Adrià, porque hemos llegado a un punto en el que, por lo menos en las grandes ciudades, es imposible sobrevivir con un sueldo. O sea, tienes que estar en un estrato social ultra elevado como para que te puedas permitir hacer frente al coste de vida con un salario solamente. O sea, hemos llegado a un punto en el que o trabajan los dos o no se come. O no se paga la luz, no se paga el agua, no se paga absolutamente nada. O sea, es imperativo que las mujeres también trabajen. Claro, en este panorama
tenemos, por una parte, una crisis brutal de salud mental de las madres, porque es absolutamente desgarrador tener que dejar a un bebé de 4 meses, que es que, o sea, son una cosita tan pequeñita, que además la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, o sea, todos los expertos recomiendan que la lactancia tiene que ser mínimo hasta los 6 años, pero te tienes que reincorporar al trabajo a los 4 meses y lo tienes que dejar en una guardería, que pobrecitas las de las guarderías que hacen todo lo que pueden, pero en 20 cunas con bebés llorando con 2 personas para atenderlos. Es una auténtica salvajada para el bebé y para la mamá, que se desgarra profundamente a todos los niveles mentales, emocionales, y que lo somatiza físicamente. Entonces, no tengo solución. O sea, yo cuando a mí me contratan mucho para hablar en empresas sobre, pues esto, ¿no? De liderazgo femenino, de poner en valor lo que las mujeres ponemos sobre la mesa en las grandes organizaciones. Pero yo creo que estamos ya en un punto en el que obviamente no podemos contar con el gobierno, y son las grandes organizaciones y las grandes corporaciones las que tendrían que entender esto como parte de su responsabilidad social corporativa. Además de las energías renovables, además de todo este tipo de cosas, asumir que ayudando a las madres que están en sus organizaciones a poder durante una temporada, porque luego ya los niños con 3-4 años van al cole y ya la cosa se equilibra un poco, pero que las organizaciones se hagan cargo de esa futura sociedad que van a ser sus futuros clientes, garantizarles que puedan tener a su madre en casa, que claro, obviamente esto supone unos costes, unas historias, o sea, esto es muy utópico, pero es como la única salida que se me ocurre, porque tampoco es madre, quédate en casa y no puedas trabajar. O sea, tampoco es volver a la época del franquismo, que no te puedes abrir una cuenta a tu nombre, que no puedes votar, que no puedes nada de eso, no. Todo lo contrario, es poner en valor la maternidad como prioridad social y en torno a eso crear un entorno en el que las madres, la que se quiera quedar 5 años en casa criando a sus hijos, se pueda quedar, y la que a los 6-4 meses o incluso yo, cuando el bebé dormía, pues hacía algo de trabajo, pero no te incorporas al 100%. Uh-huh. Muchos deberes como sociedad tenemos. ¡Uf! Demasiados. Me gustaría cambiar un poco de ámbito, ir un poco al sector de la atracción. Uh-huh. Y más enfocada a la atracción sexual. Vale. ¿Por qué pregunto esto? Porque han cambiado mucho los cánones de belleza con los años. Y con los años me refiero tirando historia larga. Sí. Por ejemplo, antes los hombres que gustaban, en una época de escasez, donde no habían recursos, eran los hombres con sobrepeso, porque ello significaba que era un hombre con recursos. Y actualmente puede ser el polo opuesto, hombres fuertes, fibrados, con, digo un poco el ideario social que hay, que se nos instaura desde las películas y desde todo esto. Sí. ¿Esto viene elegido por la biología, lo que nos gusta, lo que nos atrae, o viene aprendido por la sociedad? Más que aprendido, viene enchufado por la sociedad. Pues hay 2 aspectos en la atracción. Tenemos la atracción bioquímica y la atracción psicológica. Lo primero que determina esto o sea, que alguien te ponga o no te ponga, lo determina tu histiocompatibilidad. Y esto es una ida de olla maravillosa. Los seres humanos, igual que los animales, producimos feromonas. La nariz tiene 2 procesadores, uno que procesa el olfato y va directamente al área cognitiva, y luego tiene el vasomeral, que va directamente a las áreas más inconscientes del cerebro y que detecta tus feromonas. Y en las feromonas expresamos información como nuestra histiocompatibilidad, es decir, yo me sentiré más atraída por ti cuanto más distintos sean nuestros sistemas inmunitarios. Si los 2 tenemos sistemas inmunitarios que son maravillosos combatiendo los virus digestivos y él tiene un sistema inmunitario maravilloso combatiendo las infecciones de pulmón, él me va a poner y tú no me vas a poner. ¿Independientemente de su físico? Independientemente de todo. O sea, ¿a ti no te ha pasado nunca de conocer una chica fantástica, súper maja, que dirías, ostras, es que ojalá... Bueno, a los chicos no sé si os pasa, pero a las chicas es, ojalá me pusiera...
porque es el tío perfecto. O sea, es simpático, nos llevamos bien, es guapo, estamos de acuerdo en muchísimas cosas, pero es que no me pone. ¿Puede ser que esto lo olamos? Se huele, exactamente. Porque yo lo noto por el olor. Claro, totalmente. Y la huelo y no huele mal, pero digo, no me gusta el olor. Totalmente. Así es. Y luego a través de las feromonas es muy curioso porque si yo estuviera ahora mismo ovulando, que no estoy ovulando, mis feromonas exudarían unos químicos que harían que a vosotros dos os subiera la testosterona. Y que al resto de mujeres que están en el plató les aumentara la posesividad y los celos. De, ojo, cuidado, que esta hembra está ovulando, ¿sabes? A estos les está subiendo la testosterona y a ver si me lo quita. Es súper divertido. O sea, y todo eso es sin que nos demos cuenta. Y han hecho un montón de estudios con camisetas sudadas de personas que hacen oler a la gente, ¿no? Es una cosa tal. Y luego, como muy bien indicabas, está la parte psicológica. Tenemos esa primera atracción física de hay química, no hay química, te pone o no te pone. Y luego dentro de te pone o no te pone entra todo el proceso de culturización y todo lo que traemos de la infancia. Y ahí entramos más en traumitas. O sea, en la parte de la sociedad, pues obviamente si en mi sociedad el ideal de mujer ahora mismo es Kim Kardashian y me llevan bombardeando con imágenes de mujeres con las caderas más anchas, con la cintura más estrecha y sobre todo si a nivel de cultura esas caras tan pinchadas, ¿no?, te muestran que es una mujer que tiene capacidad económica, que está exaltando esos atributos de fertilidad, a ti te va a poner más. Pasaba, por ejemplo, con estar moreno o estar blanquito. En la época victoriana, ¿sabes lo de las sombrillas? Que iban todas las mujeres con las sombrillas. Porque, claro, las que estaban morenas eran las que trabajaban en el campo. Ahora es todo al revés. La que está morena es la que tiene tiempo para... En Navidad se puede ir a Aspen a esquiar, en Semana Santa se va al Caribe y está morena todo el año. Y la que está blanca es la que va de casa a la oficina, de la oficina a casa. Entonces, tenemos esa parte cultural y esa parte bioquímica. Wow. No, y es verdad, y esto, perdón, Alex, ¿qué vas a decir? Sí. No, que era curioso, por ejemplo, yo me acuerdo en clase, no sé si en vuestras clases pasaba también, que había un chico que era, o chica, que no ligaba normalmente, pero si a la chica popular de golpe decía que este chico era guapo, todas las chicas encontraban a este chico guapo. Automáticamente, pero porque al final, inconscientemente, buscamos arrimarnos al árbol que más sombra da. O sea, yo como mujer, inconscientemente voy a buscar al hombre que muestre un mayor estatus social a nivel de seguridad en sí mismo, a nivel de capacidad física, de fortaleza, de estatura para protegerme y a nivel económico de que tenga recursos para sacar adelante a la familia. Y eso no lo hemos perdido ni lo vamos a perder porque está escrito a nivel inconsciente. Hay otro tema de la atracción que también es bastante peculiar y yo nunca lo entenderé. Y me ha pasado, ¿eh? Pero conocemos a alguien que de primeras nos gusta, nos encanta, tal, pero nos da ese como refuerzo intermitente. Luego en la relación nos trata mal, incluso amigos. Yo ya por suerte creo que ya consigo estar por encima de eso, pero veo como chicas tratan fatal a amigos míos o chicos tratan fatal a amigas mías y más les gusta. ¿Esto a qué se debe? Hormonas, 100% hormonas. O sea, al final el proceso es siempre, de hecho, lo inicia la mujer. Ahí elegís menos de lo que os gustaría, pero la mujer es la que inicia un juego de miradas en el que mantiene la mirada un pelín más de lo normal y ahí es el punto en el que el hombre, o sea, es el punto en el que la mujer determina si este hombre tiene la suficiente seguridad en sí mismo como para que me merezca la pena elegirlo como pareja. Porque por mucho que ahora se venda que los hombres tenéis que ser súper sensibles y que tenéis que conectar con vuestro lado femenino y que no podéis ser dominantes, si yo le mantengo la mirada a un chico y el chico hace así y me quita la mirada, chao, amigo. O sea, a nivel inconsciente la mujer dice no apto, next. Si el hombre te mantiene la mirada con firmeza, con tal, ahí la mujer da permiso al hombre a que se acerque. Y ahí ya es donde nos olemos y vemos que va, que no va, que tal, que no sé qué.
Si tenemos relaciones sexuales antes de haber establecido una relación, la relación sexual está diseñada para detonar el enamoramiento. Y el enamoramiento no es otra cosa que un proceso bioquímico que lleva a nuestro cerebro a un estado hormonal muy similar al del trastorno obsesivo-compulsivo literal o a las adicciones a la heroína o a la cocaína. O sea, la explosión de hormonas que ocurre ahí nos tiene totalmente enajenados. ¿Qué pasa? Yo te conozco a ti, nos enamoramos, te empiezo a meter dopamina, endorfinas, serotonina, oxitocina, tú estás ahí tal y de pronto te quito la rayita y te doy harina. Y tú te caes. Pero claro, es que hemos vivido cosas tan bonitas juntos, es que me vuelve loco, es que en la cama, es que la quiero un montón, es que tal, es que no sé qué. Y ella cuando siente que está a punto de perderte, te da otra rayita. Y al final es un proceso consciente o inconsciente en el que a través de las hormonas voy manipulando el cerebro de la persona que tengo delante para que se comporte conmigo como yo necesito que se comporte para mis moviditas narcisistas, psicopáticas o de llamar la atención, básicamente. De hecho, porque entramos en un tema que es bastante polarizante, ¿vale? Se dicen que los hombres son más infieles que las mujeres. Y los hombres... Dicen, sí, exactamente, dicen. Y los hombres lo justificamos como que es biológico. Esto que le dije a mi ex, ¿es cierto o no? Digo... Es broma. ¿Eso es cierto o no? Totalmente. Totalmente. O sea, para vosotros, y esto está estudiadísimo, para que vosotros sintáis esa excitación sexual con una imagen física, en papel, en pantalla o mental, os vale. A la mayoría, ¿vale? Estoy generalizando. Pero cuando tenéis vuestros momentos de autocomplacencia, con cerrar los ojos, imaginaros lo que queráis, chimpún, eso funciona. Las mujeres, porque una cosa es el consentimiento de no te digo que no, o para que no te enfades conmigo, o bueno, venga, vale, no tengo ganas ahora, pero sé que si me pongo luego ya me entran las ganas y me gusta, ¿vale? Eso es un tipo de consentimiento, pero el que yo te mire y sea como... Eso nos pasa muy poquito. Porque para que las mujeres lleguemos a ese punto, tenemos que tener un nivel de conexión emocional, de seguridad psicológica, de conexión a nivel intelectual, mental. Nos tenemos que sentir tan seguras, tan amadas, tan respetadas, que hasta en una relación sana es difícil que eso pase. Porque en una relación preciosa, sana, tú con tu chica ahora, si ese día se contaba que necesitamos 20 contactos físicos no sexuales a lo largo del día para estar disponibles durante la noche. Que 20 contactos no sexuales durante el día es... eso no lo has apuntado. Apunta. Yo tengo 20 contactos sexuales durante el día para luego abrazarla por la noche. Entonces, claro, para nosotras el acto sexual significa algo muy diferente que para vosotros. Y no pasa nada. Y está bien. Y es maravilloso. Y de verdad que no quiero que los tíos son unos guarros que van por ahí follando. No. Que también. Pero que no va... Es diferente. Es diferente, exacto. De hecho, es muy curioso porque las hembras humanas y las delfines somos las únicas hembras que tenemos una ovulación oculta. Todas las demás hembras muestran signos visuales de estar ovulando y se niegan a tener relaciones fuera de su etapa fértil. O sea, una perra que no está en celos le acerca a un perro y le arranca la oreja directamente. Nosotras sí, nosotras estamos disponibles para tener relaciones sexuales y las disfrutamos durante la ovulación, pero durante el resto de las fases, ¿no? Entonces, los hombres estáis diseñados para ver algo que os excita visualmente y querer meterla. No sé si eso se puede decir en un podcast. Con el fin de la reproducción. Con el fin de la supervivencia de la especie, única y exclusivamente de la reproducción. Ahora, igual que estáis diseñados para esos,
hombres y mujeres estamos diseñados para comer cuando tenemos hambre, hacer nuestras necesidades cuando tenemos ganas y pegarle a alguien cuando nos ataca. Y gracias a Dios somos los únicos que tenemos la capacidad y la responsabilidad de dominar nuestros impulsos. Y ahí es donde entra la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que nos permite de, sí, veo a esta tía, me acostaría con ella ahora mismo, pero tengo la responsabilidad de tener dominio propio, respirar profundamente, cada uno tendréis vuestras técnicas, me imagino, y no accionar vuestros impulsos, ¿sabes? O sea, tenemos muchos impulsos, ya sean sexuales, de alimentación, de lo que sea, y porque yo tenga ganas, claro, ahí entramos en culturas de, no, es que como me apetece, pues todo el tema de la prostitución. Se lo estaba explicando el otro día a mi hijo de 8 años y me decía, pero mamá, ¿pero por qué lo hacen si saben que ellas no quieren? Claro, porque ellos sienten que su deseo sexual está por encima de la integridad física, mental y emocional de unas mujeres que están ahí obligadas. Y se autoengañan creyendo que disfrutan. Es como, háztelo ver, hijo mío, háztelo mirar. Pues es lo mismo de, oye, tú puedes tener todo el deseo del mundo, es como con la gestación subrogada. Es que yo tengo el derecho de tener un hijo biológico. No, perdona. No es un derecho, es una bendición. ¿Quieres tener hijos? Acoge niños. En España hay 150.000 niños, desde bebecitos a niños más mayores que no tienen familia y que están viviendo en centros de menores en los que trafican con ellos, en los que hay drogas, en los que pasan cosas horribles. Salva una vida. No destroces una vida contratando 2 vidas, contratando un vientre de alquiler y destrozándole la vida a la madre gestante y al bebé, ¿sabes? O sea, vivimos en una cultura de, no, es que yo me lo merezco. Es que yo tengo derecho a sentir placer. No, tronco, no. Se llama, esto lo he aprendido en Machos Alfa, responsabilidad afectiva. Te había quedado muy bien todo hasta que has dicho que lo has aprendido en Machos Alfa. Entonces, ¿la monogamia antropológicamente y puramente de forma biológica tiene sentido o es algo aprendido? Pues hay indicios que nos hacen creer que es algo innato, o sea, que es algo biológico, porque el hecho de que las hembras humanas tengamos una ovulación oculta es para favorecer la monogamia. Porque como tú, así a simple vista, aunque a través de las feromonas lo detectas, no sabes si estoy ovulando o no, no sabes si has tenido éxito a la primera que la has metido. Entonces eso te incita a meterla más veces, a ver si por ahí triunfas, ¿no? Luego, además, después del acto sexual, los seres humanos producimos vasopresina y oxitocina a una manera muy grande y lo que hacen estas 2 hormonas es favorecer también la monogamia. Porque yo paso a ser tu mujer y tú pasas a ser mi hombre y tú te empiezas a volver protector y celoso. Los animales no son celosos, no sienten celos. Los humanos sí sentimos celos y sentimos celos por la vasopresina que hace que nos poseamos y nos defendamos con respecto a otras personas, tanto a nivel físico como a nivel emocional, de no, esta es mi pareja. Y la demostración de esto es que ahora que todo esto del poliamor y las relaciones abiertas y tal, que claro, yo veo Machos Alfa para salir de mi burbuja social y cultural y para entender, oye, qué otras cosas están pasando en la sociedad, ¿no? Y es como, pero espérate, a ver, una relación, anarquía amorosa, relación poliamorosa con abierto de fluidos, de tal, o sea. Y los estudios que se están haciendo es que precisamente por nuestra predisposición biológica a la monogamia, no eres más feliz con una pareja abierta. No eres más feliz si tienes una relación en la que te estás acostando con 3, 4 o 5 personas. O sea, para mí personalmente, lo hablaba el otro día con una amiga, decía, tía, ¿qué estrés? O sea, si ya tener una pareja y tener una relación sana, consciente, requiere un trabajo diario de compromiso, de sacrificio, de cómo está la otra persona, de tal, 6 o 7... O sea, Dios mío, a mí me parece, pero también, oye, tengo una edad, tengo una cosmovisión, tengo unas cosas, pero desde luego a nivel biológico estamos diseñados para querer estar con la misma persona mucho tiempo. No sé si para toda la vida, pero mucho tiempo. En este episodio
que estamos desengranando el ser humano en toda su esencia, me gustaría tratar el tema de los miedos. Vale. Y preguntarte si los miedos son heredados. Porque hay un vídeo increíble que se ven como unos niños que serán bebés, tendrán un año y poco, sentados como como en la guardería, como si fuera, y una anaconda alrededor de ellos paseando y ellos jugando con la anaconda, tocándola, o sea, como si fuera un juguete más. Y uno de los miedos que en la sociedad está como más extendido es el miedo a las serpientes. Y en este mismo vídeo se ven a los padres horrorizados porque sus hijos están jugando con una anaconda. ¿Los miedos son heredados o también son impuestos? No impuestos, no es impuestos, pero plasmados por la sociedad. Las dos cosas. Por una parte, traemos una biblioteca por epigenética en la que están estímulos peligrosos y estímulos positivos. Igual que hueles un filete, no sé si sois veganos o vegetarianos, pero bueno, hueles un churrasco de carne a la parrilla y automáticamente se genera ese deseo de comértelo porque ese olor está asociado a una comida nutritiva, ¿sí? O hueles un vómito o lo que sea y te genera asco. Todo eso son inputs que traemos en la biblioteca para evitar que te comas el vómito y tires a la basura el churrasco, ¿no? Lo mismo ocurre con los animales. Si estos niños que están en contacto con la anaconda no traen en su biblioteca epigenética la imagen de la serpiente como algo peligroso, porque en muchas generaciones anteriores ningún antepasado ha tenido un encuentro con una anaconda, no les va a dar miedo. O sea, sería interesante que hicieran ese mismo experimento en un país del mundo en el que sí sea común tener encuentros peligrosos con anacondas. A mí me pasó, por ejemplo, lo contrario con mi hijo Gael cuando tenía un añito con una araña, ¿cómo se llaman las arañas grandes, por Dios? Tarántula. Eso, con una tarántula peluda teledirigida que se pidió su primo por Reyes, que es como, pues nada, se puso a jugar con ella y Gael vio la tarántula y vino corriendo llorando. ¿Por qué? Porque es muy probable que por la genética que tiene de los países en los que han vivido sus antepasados, quizá una anaconda no se haya registrado como peligro, pero una tarántula sí. Oh, wow. Es muy interesante. Porque además eso va a todo. Pues si en tu familia se pasó mucho hambre, por ejemplo, esto es una cosa muy interesante, los bebés que nacen de madres que hacen dietas súper estrictas durante el embarazo tienen el adipostato desregulado. Es decir, si un bebé en el vientre de la madre interpreta, porque la madre consume muy poca comida, que lo que interpreta es que va a nacer en un entorno en el que la comida es muy escasa. Entonces, el adipostato, que es como el termostato que detecta a partir de qué punto de grasa corporal puedo empezar a quemar grasa, se les pone en un punto en el que acumulan grasa, porque claro, ya vienen con la información de cuidado, ojo, cuidado, que mi madre está comiendo poquísimo, tengo que acumular mucha grasa a este mundo al que voy a nacer. Pues lo mismo ocurre también si en tu familia se ha pasado mucho hambre o ha habido mucha abundancia o han vivido guerras o todos estos que a nivel ya más espiritual, New Age, de cosas transgeneracionales, está la parte espiritual y a la vez está la parte epigenética, que de pronto hay gente que tiene terror al agua y nunca ha tenido ninguna experiencia negativa con el agua. ¿Sabes? Pues oye, igual hubo naufragios o cosas en su historia, o por la parte adquirida, cuando era pequeña teníamos una casa en un campo, teníamos gallinas, yo entraba a sacar los huevos de las gallinas, me imagino que algún día las gallinas se revolucionaron todas y ahora me dan pánico. Pero claro, eso es adquirido durante mi vida en mi proceso de socialización. Voy a adelantarme, Adri, y te voy a decir que este es uno de mis podcasts preferidos hasta ahora, sinceramente. Además, con respuestas muchas veces igual no tan previsibles, que eso me ha gustado mucho. Y te vamos a hacer la última pregunta, a no ser que Adri tenga alguna más, antes de ir a preguntas picantes, que es un poco un tema ya de desarrollo personal y dónde llegamos en nuestra vida. ¿Vale? Yo, analizando a mi alrededor, y es una conversación que tengo mucho con mi hermano,
veo amigos míos que dicen, yo quiero X cosas, quiero llegar aquí laboralmente, quiero conseguir esto. Y en mi caso personal, siempre que he querido algo, más o menos lo he conseguido desde unos privilegios también, obviamente, pero desde el trabajo, o sea, con privilegios parecidos a otras personas, siempre he tenido facilidad para trabajar, para esforzarme, para conseguir ciertas cosas, y ya no solo en nuestro caso personal, sino analizando, por ejemplo, a algunos influencers y TikTokers a día de hoy, que dices, joder, no es que tengan una inteligencia, o por lo menos no parece que tengan una inteligencia súper alta. Eso dice no, Alex, no como algo malo. Dice Alex. Esto es una opinión personal de Alex. Sí, sí, pero no como algo malo. Sino Yo creo que dices, sé en qué está pensando y estoy de acuerdo. No digo que sean tontos, para nada. No. Digo que dices, hostia, no destacan especialmente. Sin embargo, desde pronto empezaron a grabarse, siguieron grabándose, nunca han parado de tener constancia, y a día de hoy es gente que gana decenas de miles de euros al mes, y dices, hostia, ¿se han esforzado, han aprendido, o realmente esta gente está predestinada desde el minuto cero a llegar así de lejos? Porque luego ves otras personas que no son capaces, por mucho que lo digan o se intenten esforzar, o... Me refiero a esa predisposición, a la disciplina, al llegar lejos y al tener como unas condiciones que te hacen muy apto para el terreno al que tú te estás dedicando. Que muchas veces no son la inteligencia. No. Muchas veces son que de repente hablas bien y la gente conecta contigo, que es el caso de muchos de estos TikTokers. Vaya preguntón. Vamos por capas. Vamos. Capa número 1, que es la capa de cosas que están medidas y estudiadas, sobre todo en el entorno laboral, de cuáles son los rasgos de las personas que han alcanzado más éxito, sobre todo en liderazgo de grandes organizaciones. La que destaca por encima de todo es la inteligencia emocional. Okay. O sea, que la creencia esta de que hay que ser un tiburón, tal, no sé qué, pim pam, y te dirán, ya Izanami, pero es que los psicópatas, bueno, como muy bien decía en el capítulo que tenéis que ver, que es el mejor capítulo que he visto una psicóloga yo en mi vida, poner aquí el link para clic. Los perfiles psicopáticos y narcisistas tienen esa empatía cognitiva, que saben cómo se tienen que comportar para parecer que tienen inteligencia emocional. El segundo rasgo es, como tú muy bien decías, la consistencia. De hecho, dentro de las neurodivergencias está la alta capacidad, que para mí llamarla alta capacidad desvía mucho, porque son cerebros que son súper capaces, súper creativos para ciertas cosas y súper inútiles para otras. Y esa inutilidad tiene que ver con la consistencia, con la repetición, con hacer lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, tengo un cerebro que amo aprender cosas nuevas, lanzo proyectos, y cuando está lanzado, montado y funciona, next. O sea, como siga trabajando ahí, entro en depresión absoluta. O sea, mi cerebro derrapa y necesito crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, lo que se ve en estas personas que han tenido mucho éxito profesional es que, además de esa inteligencia emocional, han tenido o bien ellos la constancia o la inteligencia a la hora de delegar tareas para tener a personas, no han querido acapararlo todo y han delegado a personas con ese perfil más constante que han hecho que las cosas funcionen. Ahora, tema de predestinación. Y ahora ya conectando con algo quizá más espiritual, yo desde mi cosmovisión cristiana, yo creo que Dios nos da a cada uno una selección única de dones, de cosas para las que tenemos un talento especial, algo que se nos da especialmente bien y que además eso lo une con una visión para nuestro futuro. ¿Sabes? Como que desde pequeñito te pone en el corazón algo que tú no sabes cómo explicar, pero sabes que va a tener algo que ver con tu vida en el futuro. Y el propósito de esa visión es mantenerte motivado y mantenerte en la línea. Hay personas que estamos lo suficientemente locas y que tenemos la suficiente tolerancia a la incertidumbre para seguir esa visión de decir, ostras, pero es que yo cómo voy a estudiar Derecho y voy a entrar a trabajar en un despacho de abogados si yo desde pequeñita cerraba los ojos y me veía en un escenario. Y es una visión que nunca ha podido desaparecer de mi corazón, ¿no? Y luego vas creciendo y te vas dando cuenta de que los dones que te han sido dados sirven para estar en un escenario. Y empiezas a encajar las cosas, ¿no? Y dices, ostras, es que yo valgo para el sueño que tenía desde pequeña. Y esos 15 años de mi vida que fui CEO de startup, presidenta de la Asociación Española de Startups, se me daba bien, pero yo era una CEO de 6.
porque ponía muchísimo esfuerzo, pero ponía muchísimo esfuerzo en hacer cosas que no estaban alineadas con los dones que me habían sido dados. Yo estaba ahí por esfuerzo, por responsabilidad, por dedicación, destrozándome a todos los niveles porque estaba obligando a mi cerebro a hacer algo que le aburría. Y ahora que estoy accionando las cosas desde esos dones que me han sido dados, todo es más fácil. Sigue habiendo momentos súper difíciles, sigo noches sin dormir porque cómo voy a pagar las nóminas este mes, la vida del emprendedor, pero desde otra paz, ¿no? Y desde otra cosa. Entonces yo sí creo que todos hemos sido creados para algo, que todos tenemos un propósito, que todos hemos sido diseñados con amor en el vientre de nuestra madre y que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero claro, esto no es de, bueno, pues como Dios tiene un plan para mí, me voy a quedar aquí tumbada. Esto no está en la Biblia, pero es una frase española maravillosa de orando y con el mazo dando. O sea, tú tienes la responsabilidad de presentarte todos los días en el curro, de currar, de hacer las cosas lo mejor que puedas, y la clave está en soltar los resultados y dejarlos en manos de Dios. De Dios, del universo, de quien nos dé la gana, ¿sabes? Pero en el momento, cuando ya llevas años emprendiendo, te das cuenta de que por muy bien que lo hagáis, si de pronto sale una normativa europea que prohíbe la venta de arándanos en Europa, o de pronto cambia la cultura y la gente se vuelve toda carnívora y empiezan a comer barritas de carne, o de pronto, yo qué sé, estalla una guerra, hay otro confinamiento, lo que sea, eso no está en vuestras manos. Y si yo emprendo, trabajo, vivo, creyendo que tengo el control sobre cosas sobre las que no las tengo, me estoy generando una ansiedad innecesaria. Entonces, yo personalmente, al punto al que he llegado es, mi única responsabilidad es hacer las cosas lo mejor que pueda, dar el máximo de mí en cada cosa que esté haciendo y dejar los resultados en manos de Dios. Y decir que no a todas las ofertas y a todas las propuestas que en mi caso no estén alineadas con lo que me hace ser obediente a Dios, y en el caso de una persona atea o con otra cosmovisión que vaya en contra de tus valores. Pues imagínate que te viene ahora a patrocinarte el podcast una marca que va en contra de los valores de Better. Pues lo que te permite seguir avanzando hacia ese lugar que está destinado para ti es mantener la coherencia. Me ha encantado la reflexión y he conectado muchísimo con lo que decías de que todo el mundo es muy bueno para algo. Así es. Porque hay mucha gente que se siente falsamente con la reflexión de es que no valgo para nada, es que no tengo nada especial. A esta gente es seguir buscando, seguir motivado a probar cosas nuevas, porque todo el mundo es muy bueno en algo. Y el día que lo encuentres, valdrá la pena todo lo que has pasado. Así es, porque además tú estarás mejor, pero dejarás de privar a las personas que te rodean de eso que ha puesto Dios en ti para los demás. Porque los dones que Él nos da no son para nosotros, son para aportar valor a los demás, para hacer cosas buenas para los demás. Entonces, el problema es que crecemos poniendo nuestra identidad y nuestro autoconcepto fuera. Yo me creo que soy quien mis padres me decían que era, quien mis compañeros de clase, mis profesores, en nuestra época las revistas, ahora TikTok, Instagram, bueno, es que tú eres más esto que esta influencer o menos esto que este influencer, y además de pequeña te decían que eras un desastre, y además es que como se te dan mal las matemáticas no puedes ser inteligente. Y con todo eso creamos una identidad que en el 90% de las ocasiones no tiene nada que ver con quién somos realmente. Y desde esa identidad sufrimos un montón y hacemos sufrir a los demás. Porque yo, las veces que peor he tratado a las personas que me rodean ha sido desde mi dolor. Entonces, ostras, es soltar todo y decir, ¿quién soy? O sea, en mi caso, oye, Señor, ¿qué has hecho conmigo? O sea, ¿quién soy? ¿Quién quieres que sea? No quién me han dicho que soy. Con esta maravillosa reflexión acabamos las preguntas normales, si podemos llamarlas así, y pasamos a las preguntas y temidas picantes. Preguntas picantes. Pues Izanami, vamos a la primera pregunta picante. Lo de chupito, ¿cómo va? ¿Si no contesto chupito o si contesto chupito o No, chupito siempre? Si no contestas. Si no contestas, Si no contesto. anulas Vale. la pregunta. Vale. ¿Te parece? Perfecto. Vale. Si tuvieras que elegir entre estas dos opciones y no se puede elegir más, o que pase otra cosa que no sea esto, Vale. ¿qué prefieres? ¿Que te sean infiel física o emocionalmente? Físicamente.
Muy bien, respondido. Altas capacidades procesando. No, es que esta no me la sabía Es que leído. antes las preguntas picantes la ha hecho un diagnóstico, podría ser. Esta no me Sí. gusta. Es un no. diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico. Es un neurodivergente de libro, o sea, pero de libro. Me Él encanta también, pero está más camuflado. Me encanta porque Alex estos momentos los odia. Los odia. Ya lo sé. Cuando ríe así. A ver, me gusta más otra que había. Si pudieras eliminar a una persona de la faz de la Tierra, o tuvieras más bien, estás obligado a eliminar una sola, ¿quién sería? No puedo porque Dios es soberano y todo lo que existe es por Él, de Él y para Él. Ok. ¿Eso se considera que tiene que beber un chupito por Dios? Pero, ¿piensas Amén. que hay alguien que no debería existir? Amén. No, porque todo tiene un propósito. Pues ha respondido. Vale. sea, Se la damos. no- No no hace sé. falta que ¿No me haga puedo tomar amén, el ¿no? chupito? Sí, No, claro no, que no, sí, no. adelante, por favor. O sea, no Pica, he contestado realmente. He Sí, hecho- por eso digo esto. Y Yo Fernando, cuidado, luego- ¿Qué es esto? Lo que has probado antes, pero en más cantidad. O sea, es un chupito de picante. Sí. Claro. No lleva alcohol. No lleva alcohol. No, Ah, Ah, entonces no quiero. pruébalo. No, a ver. A ver. Uala. Bien, le gusta el picante, ¿eh? Sin me más, gusta ¿no? el picante. Y sí. Sin más. Hay gente que se pone a tener hipo y de todo, ¿eh? No te pienses. ¿eh? verdad? Sí. Sí, hay gente que nos ha llamado que ha pasado la noche mal por culpa de los chupitos picantes. Y no diré nombres porque es muy amigo nuestro, pero pasó la noche de locos por culpa del picante. Sois muy punkis. Un poquito, Sois la muy verdad. punkis. Para decir que no. Vale, ok. ¿Qué preferirías? ¿Saber el día que morirás o de qué morirás? Es muy bizarro, ¿eh? Perdón por la pregunta, pero... ¿De qué? ¿De qué? Porque saber Ok, cuándo como que le quita la gracia a todo. La verdad. Mm. Te tropezarás en unas escaleras y todo el día ¿De en el qué? ascensor. No, pero claro, si sabes de qué, si por ejemplo es en un naufragio en un barco, puedes modificar el futuro, ¿o no? No, porque No, Dios porque es acabarás soberano. en un barco, tío. Si lo has, si Dios ya es el soberano. destino, tío. Da igual, si es que no... O sea, no me te- moriré el día que Dios decida que me muera. Entonces, No, eso está claro, pero... Oh, tan claro, tan claro. y realmente saber No, que cuándo... te digo Que me, ¿Cuándo oiga, morirás? que me oiga mi madre diciendo que Dios decide cuándo voy a morir. Mi madre me pega una No, pero el día que colleja. llega tu momento, hay gente que le llega su momento. Hostia, hay cosas injustísimas que han pasado en la vida Totalmente. de mucha gente y dices, es inexplicable que eso tuviera que pasar. Es injusto que tenga que pasar, pero cuando pasa nos ensancha el corazón de una manera que nos permite ayudar a las personas que están pasando por eso, porque nos permite empatizar. Ujú. O sea, si yo no hubiera pasado por abusos sexuales, ahora no estaría volcada como estoy con determinadas causas sociales y no sentiría en la motivación. Pues estoy colaborando con una asociación que se llama Mar Dragoste, que rescata mujeres de la trata. Y no tendría, porque lloro yo más que ellas, pero la empatía de sentarme con ellas a escuchar su historia, a levantar fondos para ellas, a ayudar a la asociación, si yo no hubiera pasado por lo que ellas han pasado así de pequeñito, ese dolor no me permitiría ahora motivarme para ayudarlas. Entonces, es verdad que el dolor es súper injusto, pero tampoco nos han vendido de que tenemos derecho a vivir una vida sin dolor. Y en este mundo no podemos aspirar a vivir sin dolor, porque además el dolor es lo que nos moldea, lo que nos hace crecer, lo que nos ensancha el corazón y lo que nos permite luego volver a los pozos a los que nos caímos, a rescatar a los que están dentro, porque sabemos el camino de salida. Ujú. Entonces, no sé. Muy buena reflexión. Si pudieras diseñar a tu pareja ideal, Vale. ¿qué 3 rasgos serían innegociables para ti? Histiocompatibilidad, para que me ponga, ¿Vale? porque si no, o sea, una vida sin atracción sexual es una vida muy triste. Inteligencia emocional y sentido del humor. Ok. Muy bien. Y ya si creen Dios, maravilloso. Ok, última pregunta. Y creo, porque he visto cosas moviéndose en un momento de la entrevista, que esta te la han cambiado por una afirmación que le has dicho a Alex. Y es, ¿qué persona, influencer, tiktoker, crees que está sobrevalorada y que no hay para tanto?
Puedes ver Chupito, pero sí, claro. Puedo Teniendo en, hacer cuenta, No. teniendo en cuenta que el Chupito no te hace nada, pues casi que responde. Me da igual. A ver, yo creo que Yados como cabecilla y todos los copy-paste que tiene debajo de estos bros, es que están por un lado los burpee bros y luego están los crypto bros, ¿sabes? Y entonces como que los burpee bros y los crypto bros a nivel cultural están haciendo un daño bestial, porque están haciendo creer que es posible una vida de lujos y de éxito, y el problema no solo es que están haciendo creer que es posible, sino que es deseable y necesario para ser válido como persona. Que eso es lo peor de todo, es que si eres un fucking pobre o tienes una fucking panza, no mereces respeto, no mereces amor, no mereces tener una vida bonita, ¿sabes? Porque eres despreciable. Entonces, más que ellos en sí mismos, lo que me parece muy peligroso es esa cultura de que si no tienes todo esto y no te pareces a mí, no mereces nada. Lo mismo pasa con las mujeres y yo creo que peor todavía con este momento OnlyFans, de que estamos en un punto de que si no ejerces tu libertad sexual enseñando el cuerpo, acostándote con hombres y vendiendo tu intimidad, no eres una mujer libre, no eres una mujer empoderada y estás sometida por el patriarcado. Y es como, o sea, cuidado, que tú tienes derecho, por supuesto, a vivir tu sexualidad como quieras, pero no convirtamos en algo aspiracional el vender mi intimidad, mi dignidad y mi vulnerabilidad a cambio de dinero. O sea, que es que hay mujeres que para hacer eso les dan palizas, las drogan y amenazan con matar a sus familias. Y hemos creado una cultura que ahora van ellas solitas a ese maltrato. Me queda a gusto. Perfecto, has contestado todo. Sí, has tomado Chupito y has contestado todo. O sea, nunca había pasado esto. La gente, pero es que yo no entiendo por qué la gente no contesta. No, hay cosas muy comprometidas. Sí, nos Yo hemos estaba, portado bien. yo estaba ya preparada para la pregunta del Satisfyer y para la pregunta de todo. Ya. Pero has visto, hemos sido buenos. Y como hemos Sí, sido buenos, ahora te demasiado. toca preguntar a ti. Sí, Y puedes preguntar bueno. lo que tú quieras. Puedes Y puede ser moverlo. mala. Sí, exactamente. Hacia donde tú quieras. Pero preguntaros a vosotros. Claro, Claro, tienes una pregunta una. tú. Por eso tenemos aquí dos chupitos. Fíjate, que hay dos chupitos más aquí. Ah. Vale. Si existiera el cielo y el infierno, ¿dónde iríais cuando murieseis? Bueno, no me sé las normas muy bien. Yo creo que intentamos actuar siempre con... Nos lo dijo el de Fitness Revolucionario, Marcos. Sí. Hay una palabra, Soy muy fan. actuar siempre con virtud o algo así. Ujú. Yo creo que somos dos personas que siempre intentamos actuar con virtud. A veces nos toca tomar decisiones que cuestan, que son... Siempre que tomas una decisión hay alguien más perjudicado y alguien más favorecido. Pero siempre las intentamos actuar con virtud o sea, tomar con virtud y actuar lo mejor posible para la persona que sale un poco más dañada. Igual sea un aprendizaje en el futuro o realmente no, ¿sabes? No hacer nada. Cuando alguien sale dañado no es porque queremos hacerle daño a él, sino porque hay otra cosa que tenemos que hacer que requiere, ¿sabes? Por ejemplo, cuando tenemos que echar a alguien, ¿no? De la empresa, pues estás haciendo daño a una persona. Pero lo haces por el bien de la empresa, lo haces por el bien del equipo, etcétera, etcétera. Ujú. Somos bastante estoicos, aunque la palabra estoico ahora se utiliza muy a la ligera. Sí. Yo siento que probablemente en mi vida no voluntariamente he hecho cosas que quizás merecería, Sí, bueno, infierno hemos hecho cosas seguramente. malas en el pasado. pero intento, sí, todo el mundo, o sea, quien diga que no Todos. es mentira, pero intento siempre actuar con los valores que me han sido dados por mi madre, por mi abuela, y por lo tanto siempre intento hacer el bien, que alguna vez es involuntariamente y aprendo de ello, he hecho el mal seguramente. Así que no soy creyente, pero se dice que esto no eliges tú, dónde vas. Por lo tanto, que tenga que ir donde tenga que ir. Intentaré siempre actuar de la misma forma, sin tener los miedos de ir al infierno o al cielo. Así que con esto dicho, ha sido un placer. Un conocerte. placerazo, ¿eh? De verdad. De verdad. Y Muy yo creo guay. que casi una parte 2 contigo sería brutal, porque Sí, hay otros temas. a mí me han surgido tantas preguntas durante la entrevista y que no he querido lanzártelas, porque si no duraría esto 4 horas. Así que si nos permites, Yo feliz. en un año o así, Claro. nos encantaría volverte a tenerte aquí. Yo feliz. Feliz. Aquí tienes la invitación. Pues Pues muchísimas contad gracias. conmigo. Muchas Que vaya gracias, muy chicos. bien y gracias por haber venido. Un placer.
placer. luego.